Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Es un gusto otra vez poder compartir un poco más de estos capítulos que venimos analizando y hoy nos toca analizar Éxodo 35 y 36. En el capítulo 35 destacamos principalmente dos protagonistas: los materiales que van a ser utilizados en la construcción del tabernáculo, y el otro protagonista son las actitudes de las personas que van a trabajar en la construcción del tabernáculo. Los materiales van desde oro, plata, bronce, pieles, telas, tintas, especies aromáticas, piedras preciosas. Pero respecto a la actitud de las personas es donde yo quisiera detenerme un poquito más, porque allí la Escritura dice que solo los sabios de corazón participarán, personas que tendrán en su espíritu la voluntad de hacerlo, tanto hombres como mujeres. Todos ellos recibirían sabiduría e inteligencia para llevar a cabo la tarea que les tocaba. Es notable el ver que si el pueblo tenía una buena actitud, Dios le iba a proveer de líderes que les enseñaran a hacer el trabajo. Esto es fantástico. Y aquí encontramos dos elementos doctrinales que nos sirven hasta el día de hoy, y durará precisamente hasta que Jesús regrese. Dios hace partícipe al pueblo con sus bienes de la obra de Dios. Dios desea bendecir no solo al pueblo, sino hacerlo partícipe. Recordemos la promesa de Dios a Abraham: yo te bendeciré para que seas bendición. Y cuando nosotros participamos en la obra de Dios, con lo que tenemos, con nuestro esfuerzo, con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestra dedicación, participamos, somos socios con Dios de la obra que Él quiere hacer, ¿sí? Y es interesante que la construcción del tabernáculo no era algo ciertamente que Dios necesitaba. Dios construye el tabernáculo para que el pueblo viera algo. Recordemos cómo el pueblo fue seducido por este eh, becerro de oro que fue construido en el capítulo 32, y vimos la mortandad de 3.000 hombres, porque recordemos, siempre el ojo va a ser mucho más susceptible de ser atraído que el oído, que el pensamiento. Y por eso mismo es que Dios construye el tabernáculo. Dice la carta a los Hebreos que Moisés se sostenía como viendo al invisible, pero la verdad es que la mayoría de nosotros muchas veces necesitamos ver algo para sostenernos. Moisés no, pero yo sí, a veces necesito ver, así que puedo entender al pueblo. En segundo lugar, vemos la actitud del pueblo. Es vital para Dios que no se trataba de lo que tenían, sino que harían con lo que ellos tuvieran. La disposición a servir y aprender cómo hacerlo fue, es y será vital en la historia de la iglesia. Y aquí vemos concretado en la actitud del pueblo lo que dice Juan el Bautista en Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si recordamos lo que sucedió en el capítulo 32, versículo 2 dice: Aarón les dijo al pueblo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y se lo trajeron a Aarón para construir el becerro de oro. Ahora, esos mismos detalles, esas mismas joyas eran pedidas para la construcción del tabernáculo. Y lógicamente, el pueblo en este caso muestra signos de arrepentimiento en que antes había utilizado sus pertenencias para construir un ídolo. El verdadero arrepentimiento no solamente sana la situación anterior, predispone para actuar de una manera diferente. Así como antes, por error y por pecado, se construyó un becerro, ahora lo que tengo lo utilizo para hacer la obra de Dios. Naturalmente, vemos en el capítulo 36 algo muy, muy importante.
nos relata el comienzo de las obras de la construcción del tabernáculo y tal como lo planteamos anteriormente, encontramos una hermosa perla de sabiduría en Moisés. Moisés era humilde y normalmente la persona humilde es también muy sabia. ¿Por qué? Porque vemos a Moisés ceder autoridad a aquellos a los cuales Dios les había dotado de sabiduría y capacidad para la construcción del tabernáculo. Él tenía sabiduría para otras cosas, pero el hombre sabio sabe dar espacio y no compite por la autoridad de aquellos con quienes trabaja junto. Es un principio espiritual muy importante. Moisés sabía su rol y no necesitaba ocupar el espacio de nadie. No se preocupaba por controlar a los que trabajaban con él. Él confiaba en que Dios había hecho buenas elecciones y que, así como él podía equivocarse también, las personas que trabajaban con él podían equivocarse, ¿sí? Tan sabios e íntegros eran estos hombres que lo primero que ellos hacen, Moisés les llama y digan, traigan el oro, esto, el otro, pero lo primero que estos hombres hacen es advertir al pueblo para que no trajeran más ofrendas. Ya tenían más de lo que necesitaban. Aquí vemos realmente dos principios espirituales muy importantes para todo buen líder. El líder, conforme al corazón de Dios, hará participar al pueblo del privilegio de dar para Dios. El líder le enseñará a su pueblo a que dé a Dios para la obra de Dios, ¿sí? Pero no abusará, no manipulará a la gente para que lo haga. Esa es la gran cuestión. Les instruirá para que den, pero no los manipulará para que den, ¿sí? ¿Cuánto necesitamos de hombres íntegros en el reino de Dios? Y quiero abrir un pequeño paréntesis para compartir una historia personal que realmente después de casi 40 años de haberla vivido, todavía está muy vívida. Recuerdo que allá por los años 70, fines de los 70, principios de los 80, mi padre era director de un colegio en Argentina que, entre otras cosas, tenía un comedor para los alumnos. Los alumnos comían al mediodía, a la noche, y había un dormitorio, también dormían a la noche. Y el gobierno le daba a mi padre, voy a dar una cifra, 5.000 euros por mes, más o menos. Obviamente el dinero en Argentina no sé cómo medirlo, pero supongamos que mi padre recibía 5.000 euros por mes para comprar comida para el colegio, para dar de comer a los alumnos. Entonces mi padre, ¿qué hacía? Recorría los 2 o 3 negocios importantes del pueblo, no había supermercados, era un pueblo muy pequeño, y a cada uno de ellos le presentaba una lista de lo que necesitaba comprar. Y el que mejor precio le hacía, él le compraba a ese negocio. Y normalmente, de los 5.000, él usaba 3.000. Y recuerdo que en una oportunidad, durante una conferencia donde se juntaban a todos los comedores escolares de la provincia donde mi padre era director, todos los directores se quejaban de que no les alcanzaba el dinero para comprar la comida. Y entonces mi padre se alza en esta reunión y dice, mirad, yo hago esto, esto, esto y esto, y a mí prácticamente me sobra el 50% del dinero que me están mandando y lo devuelvo al gobierno. Después de casi 40 años y con mucha experiencia de vida, yo sigo repitiéndome, ¿qué falta hacen en el mundo hombres honrados como era mi padre, con defectos como cualquiera, pero hombres honrados, hombres derechos, hombres que digan blanco y es blanco, hombres que prometan y cumplan? Estos son los líderes que la obra de Dios necesita. Espero que, así como ha sido de inspiración para mí por 40 años, también lo sea para ti esta historia. Y cierra de alguna manera el capítulo 36
con los detalles finales del tabernáculo, diciendo que debían seguirse rigurosamente las instrucciones que Dios le había dado a Moisés en la montaña. Nos encontramos mañana con el capítulo 37 y 38. Dios te bendiga.